En 1982, Alex Lewis, de 18 años, despertó de una coma que duró 6 semanas. La luz intensa que lo rodeaba parecía casi palpable y le deslumbraba la vista. De repente, alguien corrió hacia él y le tomó la mano. Aquel era su hermano gemelo. Las primeras palabras de Alex al despertar fueron, «Hola, Marcus». Ese día no solo representaba un nuevo comienzo para Alex, quien había vuelto a la vida, sino también para Marcus, ya que vivir sin su hermano gemelo sería una carga insoportable. Marcus estaba indescriptiblemente feliz. El día más trágico de sus vidas se transformó en el más feliz para él. Una mujer de alrededor de 50 años, llorando desconsoladamente, se abalanzó sobre el recién despertado paciente. «¿Quién es esa?», preguntó Alex, asustado por su reacción. «Es nuestra madre», respondió Marcus, mientras miraba con confusión al médico que presenciaba este milagroso despertar. La gravedad de la lesión cerebral de Alex era tal que no recordaba lo que le había ocurrido, ni siquiera podía decir su nombre, salvo por la certeza de que su hermano, Marcus, estaba a su lado. Los médicos no sabían si su memoria volvería ni cuánto daño había sufrido su cerebro, por lo que no podían predecir las posibles consecuencias. Cuando Alex abrió los ojos y vio a su gemelo, el reconocimiento fue instantáneo. Sin embargo, en cuestión de segundos, se dio cuenta de que no reconocía a nadie más ni a nada de su entorno. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de eliminar en su memoria. Recordaba a su hermano, pero no nada más. A su lado, la mujer que lo sostenía de la mano seguía sollozando, y su único deseo era que ella se detuviera, una solicitud que finalmente cumplió el personal médico. La confusión invadía la mente de Alex. Brotaban imágenes vagas de su entorno, pero él anhelaba silencio, deseando que sus pensamientos se organizaran de alguna manera. Pero nada funcionaba, esa incertidumbre le aterraba. Fue entonces cuando miró a su hermano, la única conexión que le quedaba a su vida anterior, que se había convertido en su archivo de memorias. Solo Marcus podía ayudarlo a reencontrar su identidad y su lugar en el mundo. Alex sabía comunicarse, pero eso era todo. Durante los primeros días, le enseñaron a caminar y a usar el baño, contaba solo con su capacidad de hablar. Ni siquiera Marcus comprendía lo difícil que era vivir en un mundo vacío y en un hospital tras la coma. Marcus se presentó ante su hermano y le dijo su nombre y edad. Alex se enteró de que había nacido el 31 de enero de 1964. Su nacimiento fue anunciado en un periódico en la edición del 3 de febrero, donde se mencionaba que sus padres, Jill y John Langford Lewis, habían dado la bienvenida a sus gemelos. Sin embargo, 3 semanas después, otro artículo apareció en el Times, informando de la muerte de John Langford Lewis, el padre de los gemelos, quien había fallecido en un accidente automovilístico. En la nota no se mencionaba que el bebé Alex, junto con su madre, también estaban en el vehículo cuando otro coche los chocó en el sur de Londres, al regresar a casa del hospital tras el nacimiento de los niños. Marcus había tenido que quedarse en el hospital debido a una infección en el pecho, y fue en ese trágico accidente que Alex, quien era sostenido en brazos por su madre, se vio envuelto en una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. En un accidente automovilístico, Alex fue lanzado a través del parabrisas junto a su padre, mientras que su madre, Jill, estaba abrochada con el cinturón de seguridad y salió ilesa. En el hospital, Alex y su hermano John fueron conectados a un sistema de soporte vital. Alex logró sobrevivir, pero su padre falleció. 7 años después de la muerte de su esposo, Jill se casó nuevamente con Jack Dudley, un contador que era 20 años mayor que ella. Jill se convirtió en la esposa de Jack, y los hermanos gemelos vivían en una antigua casa del siglo XVI en Sussex, junto a su madre, su padrastro y sus medio hermanos, Oliver y Amanda. Con el tiempo, Alex descubrió las circunstancias que lo llevaron a la cama del hospital. Era un reciente graduado de secundaria que regresaba a casa tras asistir a la boda de un amigo en West Sussex, Inglaterra, cuando perdió el control de su motocicleta y sufrió un accidente.
Recordaba vagamente el momento en que chocó contra un automóvil y cayó en una curva, mientras que el conductor del otro vehículo solo sufrió una fractura en el dedo gordo. Alex golpeó su cabeza con tanta fuerza que se le cayó el casco. Su vida pendió de un hilo durante un tiempo, y los neurocirujanos creían que un accidente anterior en su infancia había influido en las complicaciones de este segundo incidente. La noche del accidente, su hermano gemelo, Marcus, se despertó debido a una especie de corazonada. La conexión intuitiva entre los gemelos era tan intensa que Marcus le informó a su madre que su hermano estaba en el hospital. Un par de horas después, la familia recibió una llamada del médico. Al ser dado de alta, Alex fue recogido por su madre, pero durante el trayecto hacia el automóvil, ella le preguntó 3 veces sobre su estado, y él no podía recordar nada. Parecía que ella no podía aceptar que su hijo no recordara quién era. Jill lo llevó a casa, pero Alex sentía que viajaba con una extraña hacia un lugar desconocido, preocupado por la ausencia de Marcus, quien parecía ser la única persona en la que podía confiar. Al girar en una ancha carretera de grava, llegaron a un alto muro de piedra que daba acceso a un amplio jardín y una gran casa, cuyo aspecto sorprendió a Alex. Su inquietud se despejó momentáneamente al ver a su hermano en el porche. Entró en la casa como si fuese un extraño, en lugar de sentirse en el hogar donde había crecido. Marcus tomó la mano de su hermano y lo guió a través de la casa, explicándole qué había en cada habitación, mientras que su padrastro se limitó a estrecharle la mano, sin acercarse a él en el hospital. Marcus condujo a Alex a su habitación, que se encontraba en un anexo, donde a la izquierda estaba la cama de Alex y a la derecha la de Marcus. Los médicos habían recomendado que se le revelara a Alex información sobre su pasado de manera gradual. Así, sentía que iba descubriendo fragmentos de su vida anterior, pero al principio no tenía preguntas, ya que no comprendía el concepto de familia ni sabía quién era su madre, ni tampoco cómo relacionarse con sus hermanos y hermana. Simplemente esperaba que alguien le contara algo nuevo. Además, Alex necesitaba aprender a adaptarse a la rutina diaria, no recordaba cómo vestirse, atarse los zapatos o cepillarse los dientes. El televisor. ¿Por qué las mascotas de la casa caminan a su alrededor, más allá de los recuerdos? Además, el chico necesitaba aprender a vivir, ya que la memoria es la base de cualquier personalidad. Si logras trasladar la memoria de un cuerpo a otro, se produciría un cambio radical en las personas. Alex no aceptaba nada de lo que le rodeaba y deseaba alejarse, como si fuera otra persona tras perder su antiguo yo. Se preparaba para enfrentar su primera larga y difícil noche en ese hogar. Cada historia inquietante invita a reflexionar sobre lo que motiva a las personas a cruzar los límites de la moral y la ley. ¿Por qué algunos muestran compasión en las situaciones más complicadas, mientras que otros toman decisiones irreversibles? Comprender la naturaleza humana es clave para responder a estas preguntas. A menudo, las acciones más aterradoras esconden motivos evidentes: miedo, dolor, resentimiento o conflictos internos. Por esta razón, cada vez más personas buscan la ayuda de psicólogos, quienes les asisten en la superación del sufrimiento y en la transformación de sus vidas. Además, tú también tienes la oportunidad de convertirte en un especialista, en ese apoyo que todos necesitan. En el Instituto de Psicología de Moscú, podrás profundizar en los matices del pensamiento humano. No solo estudiarás psicología a un nivel profundo, sino que también podrás adquirir una profesión que ayuda a las personas y transforma vidas. El Instituto de Psicología de Moscú ha abierto su periodo de inscripción para el invierno. Es una de las principales universidades en el ámbito de la psicología en Rusia. Puedes comenzar tus estudios desde cero o continuar tu formación en este campo al elegir un programa de licenciatura, actualización profesional o especialización. Las ventajas del aprendizaje en MIP son notables. La formación es completamente a distancia, aunque si así lo deseas, puedes participar en entrenamientos presenciales en Moscú, adaptándote a tu propio horario.
Los profesores no solo te ofrecerán amplios conocimientos teóricos, sino que también te brindarán mucha práctica, incluyendo análisis grupales y supervisión. Participarás en el estudio de casos clínicos reales y en sesiones demostrativas, así como en la corrección de errores tras cada asignatura. Contarás con un tutor asignado. Además, siempre tendrás retroalimentación de profesores, quienes son psicólogos experimentados, y, por supuesto, acceso ilimitado a la biblioteca. Al finalizar tu formación, recibirás un diploma acreditado. Actualmente, el instituto ofrece un descuento del 40% en la matrícula a cada estudiante, y si utilizas mi código promocional Agatha Christie, obtendrás un 10% adicional. También puedes probar suerte en una lotería sin pérdidas. Deja tu solicitud a través del enlace en la descripción o escanea el código QR en pantalla. La oficina de admisiones estará disponible para responder a todas tus preguntas y ayudarte a encontrar el programa que mejor se adapte a tus necesidades. Al día siguiente, Jack, el padrastro, permanecía en silencio, mientras Jill se apresuraba en la cocina preparando el desayuno, y tampoco pronunció una palabra. Todos, excepto Jack, estaban confundidos, sin saber qué hacer ni cómo comportarse o relacionarse con el hijo. Pero a Jack no le importaba, aunque le dolía que su hijo no la reconociera, ella guardó silencio y se sentía profundamente angustiada. Parecía que Marcus era el único que entendía. En este nuevo mundo, la presencia de Marcus junto a Alex le brindó tranquilidad. Marcus le enseñó a su hermano cómo utilizar el tenedor y el cuchillo, a servir té y a untar mermelada en las tostadas. Después del desayuno, Alex debía recibir una lección sobre su vida anterior. Ambos hermanos se acomodaron en su habitación y comenzaron a conversar. Marcus le habló sobre sus mejores amigos, muchos de los cuales conocían desde la escuela primaria, así como sobre ciertos juegos callejeros y bromas que solían compartir. Alex recordaba bastante, y pronto montó su bicicleta, reaprendiendo a disfrutar de Rocket y de sus dibujos animados y películas favoritas junto a su hermano. Mientras revisaba la televisión, algo le impactó: los anuncios mostraban familias perfectas promocionando productos. Alex empezó a comprender el significado de la familia. Reflexionó que las personas no solo viven en un mismo lugar, sino que se comunican, realizan tareas del hogar, descansan, ven televisión, se abrazan, se apoyan y, sobre todo, se quieren. Se dio cuenta de que todos en ese hogar habían sido cercanos a él, como Marcus. Todos somos familia, concluyó Alex. Particularmente le intrigaba su madre, una mujer alta, de más de 1,80 metros, con una voz potente que llenaba la habitación al entrar. Según Marcus, ella era vibrante y llena de energía, una exdebutante que había sido presentada ante la reina a los 18 años, además de ser lejana prima de Clement Attlee, un ex primer ministro del Partido Laborista. Nuestra mamá es genial, comentó Marcus. Cuando prepara el desayuno, a menudo se pone a bailar. También mencionó que su madre tenía una risa contagiosa y que había heredado varios chihuahuas, a los que luego sumó otros perros. Estos animalitos la seguían por toda la casa en fila, como patitos detrás de su mamá Pata. A ella le encantaba vestirlos con vestidos, sombreros, zapatillas, broches y collares con forma de corazón. En un momento dado, en su hogar había más de 10 perros. Su madre, Jill, tenía una tienda vintage en Kerrville, donde presumía de tener entre sus clientes a muchas condesas. Marcus le mostró a Alex una única fotografía de ellos con su padre, quien había fallecido poco después de que se tomara la imagen. Era una foto veraniega y soleada en la que Jill sostenía a los gemelos. Ella parecía la representación de una ama de casa feliz y madre de clase media de los años 60. Los niños, vestidos con overoles que combinaban con el vestido de su madre, observaban atentamente hacia un lado. Eran descendientes de una familia aristocrática privilegiada en su condado, y Alex recordó haber visto en películas familiares cómo solían tener vacaciones juntos. Curioso, preguntó a Marcus si alguna vez habían estado de vacaciones en familia. Marcus le relató su viaje a Francia en un enorme crucero,
mostrándole fotos de aquellos días. Cada jornada era un deleite, nadaban, tomaban el sol y disfrutaban de su helado favorito, que era de vainilla con trocitos de chocolate. Los recuerdos empezaron a aflorar, y se dibujaron nuevas memorias. Marcus compartió anécdotas sobre la Navidad, recordando cómo su madre preparaba la mesa mientras sonaban sus canciones y el aroma del pino invadía el aire. En medio de un ambiente tranquilo, solo Jack y su incomprensible forma de ser se destacaban, mientras se sumía en la lectura del periódico. A su lado, Marcus y Annie disfrutaban de la nieve, creando un muñeco de nieve en el jardín. Jack es una persona peculiar, comentó Marcus, a lo que Alex respondió, me asusta un poco. Te acostumbrarás, le aseguró Marcus. Era evidente que Jack estaba más unido a sus hijos, Oliver y Amanda, que a cualquier otra cosa. Jack tenía un estricto conjunto de normas que debía seguir su familia, y Marcus no tardó en compartirlas con Alex. Los hermanos debían levantarse al entrar Jack en la habitación y dirigirle un formal señor, además de hacer una breve inclinación. No se les permitía acceder a sus amplios espacios en la casa ni conversar con él sin una razón válida. De hecho, pronto empezaron a desayunar por separado, y cada noche los gemelos se acercaban a su oficina, desde la puerta principal. Simplemente sé respetuoso y todo irá bien. Es lo que se espera, ¿entiendes? Desde que cumplimos 14 años, vivimos en la sección del jardín donde está nuestra habitación, explicó Marcus. Sin embargo, a los gemelos les gustaba ese espacio, allí se sentían en privado, disfrutando de un parque de diversiones con toboganes, columpios, paseos en coche, una piscina, paseos a caballo y cenas con invitados, incluyendo nobles y damas. Era una vida vibrante y rica, se podría decir que feliz. Día tras día, Marcus narraba a Alex los momentos más destacados de su infancia. Alex, como si se trasladara a esos tiempos, revivía historias desde su infancia hasta alcanzar la adolescencia. Al llegar a la etapa de la adolescencia, Marcus le habló de su primer beso, de su primer amor y de más experiencias. Tras unos meses, Marcus consideró que Alex estaba listo para conocer a sus amigos, así que ambos se dirigieron a la casa de papá. Alex se sentía incómodo al ser abrazado por personas que ya lo conocían, mientras él solo veía caras nuevas. Aún así, representaba un gran avance hacia su reintegración. Después de esta experiencia, Alex, algo perdido, le pidió a su hermano que le hablara sobre las personas que iba a conocer, sus intereses y el papel que habían ocupado anteriormente en su vida. Las siguientes reuniones fueron mucho más sencillas. Todos creían que Alex estaba bien, aunque notaron que se había vuelto más reservado tras el accidente. Nadie se percató de que había perdido por completo la identidad que tenía antes. Luego vino una etapa más complicada, el tema de las relaciones. Los hermanos solían bromear sobre que una misma chica había privado a Alex de su virginidad en 2 ocasiones. Alex comenzó a tomar muchas fotos de su entorno, como si temiera perder esos recuerdos. Las fotografías se convirtieron en anclas de su pasado. El joven aún esperaba acercarse más a su madre, deseando que un día tuvieran la llave de su hogar para compartir desayunos y cenas juntos, como en un comercial de un cubito de caldo. Sin embargo, las prohibiciones persistían. Marcus había advertido que era así como debían ser las cosas. Así pasaron años de un feliz desconocimiento para Alex, quien ingresó a la vida adulta como un joven hombre pleno y contento. Los niños crecieron y se alejaron del gran mansión. Jack y Jill vivían ahora solos en Nueva México. Cuando Alex y Marcus cumplieron 27 años, Jill los llamó y les pidió que se reunieran, ya que Jack lo quería. Los hermanos entraron en el despacho de su padre, cuyas cortinas estaban cerradas. El ambiente era oscuro y sofocante, con un olor a polvo. Su padre estaba sentado en su sillón favorito, mostrando signos de agotamiento. Se reveló que Jack Dudley padecía cáncer de páncreas y estaba en fase terminal. Cuando miró a sus hijos, de repente, una sonrisa se dibujó en su rostro.
Para sorpresa de los chicos, comenzó a disculparse por su comportamiento en el pasado, que había sido cerrado, indiferente, a veces duro y explosivo. Les había ofendido, y ahora pedía perdón. Alex, conmovido, exclamó que lo perdonaba, pero Marcus respondió que él no. Tras esto, salió del despacho, recordando cómo su padre siempre había sido una figura compleja y formidable, que trataba a sus hijos como un mal propietario a su sirviente. Alex no se sorprendió por la reacción de Marcus, aunque más tarde en la noche no pudo evitar preguntar por qué había respondido de esa manera a Jack, quien estaba a punto de morir. Marcus simplemente dijo que no quería perdonarlo. 2 días después, a la edad de 81 años, Jack falleció. Tras la muerte de su padre, la relación entre Alex y su madre se fortaleció. Él la visitaba casi cada fin de semana, y Jill se volvía cada vez más cariñosa y comprensiva. Marcus, en cambio, aparecía mucho menos, solo en ocasiones especiales y manteniéndose a distancia. En marzo de 1995, 13 años después de un accidente automovilístico, Alex halló a su madre inconsciente en la parte inferior de las escaleras. Le diagnosticaron un tumor cerebral, y su salud se deterioró rápidamente. Alex sufría por esta situación y valoraba cada día que pasaba con ella. En sus últimos meses, se volvieron especialmente cercanos. La vida de Alex se tornaba en una tragedia inmensa, pero no contaba con el apoyo de su hermano. Jill falleció a los 64 años de edad, 5 años después de Jack. Sus últimas palabras fueron: «Los amo, mis niños». Alex lloraba mientras sostenía la mano de su madre, mientras que Marcus permanecía indiferente, observando cómo ella daba sus últimos suspiros sin mostrar emoción alguna. Generalmente, las reacciones de Marcus se asemejaban a las de Alex, por lo que la falta de respuesta emocional de su hermano le preocupaba. Alex vivió un largo proceso de duelo. La pérdida de su madre fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. Después del funeral, los gemelos comenzaron a ordenar el enorme hogar familiar. Mientras revisaban, descubrieron que Jill había escondido dinero en varios lugares, en las cortinas, en libros y en otros objetos. Ella había acumulado esta fortuna de manera obsesiva. Según Alex, entre la acumulación de objetos había cosas valiosas y antigüedades. Durante años, circuló un archivo en la red que contenía símbolos misteriosos que los expertos habían logrado descifrar recientemente. Estos símbolos estaban relacionados con la compra de boletos de avión. Era un misterio sobre el que los gemelos pasaron un año investigando mientras limpian la casa familiar. En el ático había cajas con viejos regalos de Navidad, tarjetas de amigos y familiares, algunas de las cuales contenían dinero, pero ninguna de ellas fue entregada a los hermanos por su madre, probablemente para no mimarlos. En el baño, se encontraba un enorme armario antiguo, que resultó estar completamente lleno. Los hermanos encontraron en la casa, llena de juguetes sexuales, una gran colección de cartas de amor de hombres con los que sus madres claramente habían tenido romances. Alex estaba atónito, mientras que Marcus, como siempre, se mantuvo distante, como si todo lo que ocurría no le afectara. La tarea de organizar el hogar se había prolongado por semanas y meses, y la habitación de su madre quedó para el final. En ese momento, los hermanos casi habían terminado de despejar el interminable desorden del armario, donde colgaban viejos vestidos de gala, abrigos carcomidos por la polilla, y prendas que Alex nunca había visto, o al menos eso creía. Parecía que allí se guardaba ropa de los tiempos de juventud de Jill, con telas brillantes y lentejuelas. El armario tenía un compartimento oculto, pero las puertas estaban cerradas. En una de las cajoneras encontraron una pequeña llave, y al abrir el armario se encontraron con un espacio vacío, exceptuando una única fotografía. En esta imagen, Alex y Marcus, alrededor de los 10 años, aparecían completamente desnudos, y la parte superior de la foto que mostraba sus cabezas había sido arrancada. Alex, confundido, le preguntó a Marcus por qué su madre tenía una fotografía tan extraña, pero él no supo qué responder.
La amnesia de Alex dejó a Marcus ante una difícil decisión. ¿Debería contarle a su hermano sobre la infancia que habían vivido junto a esa mujer? En un momento de revelación, Marcus se dio cuenta de que podía liberar a su hermano, al menos en parte, del dolor que él había soportado. Decidió entonces crear para Alex una infancia feliz, una nueva vida, fabricando recuerdos idílicos en la medida de lo posible. Alex, influenciado por las bellas películas y los anuncios de conejitos sonrientes, imaginó viajes familiares a la costa de Francia. Sin embargo, los gemelos nunca habían tenido esa experiencia, su madre solo los llevaba a ellos, y la fotografía que encontraron fue tomada en la playa cuando los niños iban con amigos, ya que nunca asistieron a cenas familiares. Los mantenían encerrados en su habitación y jamás disfrutaron de una feliz Navidad en familia. Reescribir la historia de su infancia tuvo un efecto terapéutico en el profundamente herido Marcus. Él reconfiguró la narrativa de sus vidas, transformando una realidad desgarradora en una alternativa de felicidad, en la que había un clan amoroso, aunque excéntrico, con una madre cariñosa y un padrastro distante. Aunque Alex no tenía gran aprecio por su padrastro, creía que durante su infancia él era diferente, posiblemente más amable, pero esa percepción era errónea. La cruel verdad sobre su familia era que Jill, la madre de los gemelos, había sufrido y hubiera sido golpeada si su esposo hubiera llegado a conocer la verdad. Él sabía poco sobre ella. Marcus se esforzaba al máximo por desempeñar el papel de hijo ante una madre amorosa, a pesar de que sentía una mezcla de cariño y odio por ella. Regresaban a casa en todas las festividades, a pesar del pesado lastre que llevaba Marcus. A menudo reflexionaba sobre qué pensaba ella al abrazarlos y besarlos con tanta ternura. Con el tiempo, Alex logró construir en su mente la imagen de la familia perfecta que había visto en la televisión, una familia unida y armoniosa. Alex felicitó a su madre por su cumpleaños, sosteniendo un pastel y regalándole obsequios. Luego, todos comenzaron a cantar y charlar. Marcus, por su parte, observaba sin participar directamente, pero al contemplar la escena, experimentaba una sensación de alivio, como si todo lo que había sucedido no existiera, como si realmente fueran una familia, al menos en esa fantasía. Aunque al principio no tenía emociones, posteriormente una sensación de liberación lo invadió, sintiendo que esa etapa de su vida estaba concluyendo. Decidió que debía enterrar su pasado junto a su madre. Sin embargo, una fotografía que encontró dejó a Alex en estado de shock. Marcus, al verlo, palideció, comprendiendo que todo estaba a punto de desmoronarse. A lo mejor, en el fondo, lo deseaba. Ambos habían regreso a su hogar para revisar las pertenencias de su madre, pero había algo en la casa que les resultaba inquietante. De manera repentina, Alex preguntó si habían sido víctimas de abuso. Marcus no respondió de inmediato, solo miró y luego asintió antes de salir al jardín. Alex alcanzó a su hermano, quien lo abrazó y le confesó que su madre había abusado de ellos. Lloraron juntos, y Alex se atrevió a pedir más detalles, pero Marcus, de forma brusca, replicó que habían sido abusados, dejando claro que no quería discutir más el tema. Alex se sintió como si estuviera empezando de nuevo a los 32 años, deseando entender lo que había pasado y quién era realmente su madre. Este impulso de conocimiento surgía de un profundo anhelo de llenar el vacío emocional que sentía. Tomó una caja llena de cartas de amor dirigidas a su madre y las comenzó a leer. Lo que encontró le reveló la obsesión de su madre, principalmente de índole sexual. Sus relaciones eran numerosas, como era habitual en los círculos aristocráticos más oscuros. Poco sorprendía que su voracidad fuera conocida, ya que había crecido en un entorno conservador y estricto, pero luego, en su vida adulta, adoptó una imagen sexualizada, abrazando la liberación de la revolución sexual. Jill se adentró en un mundo bohemio y provocador, donde las parejas intercambiaban amantes y cumplían fantasías prohibidas. Era muy popular en esos círculos, su energía, ingenio y carisma cautivaban a todos. Recibía declaraciones de amor de aristócratas británicos, militares de alto rango, funcionarios y otros.
Algunas cartas venían de personas muy conocidas. Alex había conocido a Jill como una madre amorosa, y ahora le resultaba difícil imaginar que tuviera un lado oscuro. Desesperado por la verdad, instó a Marcus a que le contara todo, pero su hermano quería protegerlo. Alex se encontraba ante la incomprensión y la confusión, atormentado por la imagen aterradora de lo que Jill pudo haber hecho. Su búsqueda de la verdad y el doloroso renuente de Marcus a compartirla provocaron una creciente distancia entre los gemelos, y Alex percibió el comportamiento de su hermano como una traición. Pronto, se sumió en un estado de completa desolación, sintiendo que ya no había nada que lo anclara a este mundo. El joven se sentía vacío, despojado de su pasado. Sin embargo, su prometida, con quien siempre compartía todo, fue quien lo rescató de aquella pesada etapa. Alex se estableció con su esposa en el norte de Londres, mientras que Marcus adquirió una propiedad en Hampshire y también contrajo matrimonio. Ambos se convirtieron en padres por primera vez en el mismo año, lo que les llevó a tener un total de 4 hijos entre ellos. Alex comentó que su esposa le brindó un gran apoyo para superar una crisis personal. Por su parte, Marcus admitió que, gracias a su pareja también logró superar muchas dificultades. Decidió entonces comunicarse con Alex y solicitar un encuentro. Pronto, los hermanos se reunieron, reconociendo la profunda necesidad de restablecer su conexión como gemelos. Sus hijos entablaron amistad, y las familias viajaron juntas. Gracias a un considerable legado familiar, invirtieron en bienes raíces y abrieron un hotel. Los hombres pasaban mucho tiempo juntos y dejaron de hablar sobre los secretos familiares. Marcus expresó su deseo de que Alex pudiera hacer lo mismo, ya que esos recuerdos eran insoportables. Lidiar con ese peso emocional en la vida adulta era extremadamente complicado, anhelaba que el dolor se desvaneciera, aunque fuera por un día. Recordar episodios de abuso era una carga difícil de soportar para Marcus, quien sentía que el estigma lo limitaba. Quería olvidar mucho de lo que había vivido. Algunos le decían que no le correspondía a él decidir qué debía saber Alex. Se habría beneficiado de la terapia, donde podría haber tomado decisiones sobre cómo manejar la verdad. Sin embargo, Marcus creía que la amnesia de su hermano era un regalo de ignorancia, un presente otorgado por el destino. Decidió no arrebatarle ese regalo a la persona más cercana a él. Alex siempre había sido el hermano más sensible y hacía esto por amor. En realidad, Alex necesitaba esto más que nadie. Al privar a Alex de la historia de abuso, Marcus sentía que se liberaba de ello también. Durante 20 años, Alex había buscado respuestas, mientras que Marcus había ocultado el tema. Uno deseando recordar, el otro intentando olvidar. Marcus llegó a la conclusión de que, cuando su hermano finalmente supiera la verdad, él debería ser quien se la contara y no alargarlo por 20 años más. No era correcto dejar a su gemelo lidiar solo con sus pensamientos. Solo cuando ambos hermanos cumplieron 54 años decidieron hablar de su infancia, de su madre y del abuso sexual que sufrieron. Aunque escribieron sus historias en un libro titulado Cuéntame quién soy, publicado en 2013, marcando lo que había quedado sin decir, Marcus finalmente pudo hablar sobre su experiencia de abuso durante la grabación de un documental en 2018. Los recuerdos eran tan traumáticos que cada palabra le costaba un esfuerzo monumental. Se dio cuenta de que no podría relatarle a su hermano lo que había pasado mirándolo a los ojos, era como infligirle heridas mortales a alguien a quien amaba. Así que grabó un video para Alex en el que explicó los detalles. ¿Estás listo?, le preguntó a su hermano y, al recibir una respuesta afirmativa, salió de la habitación, dejando a Alex solo. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a mí mismo, comenzó. El abuso comenzó cuando teníamos alrededor de 8 años, quizá incluso antes. No tengo muchos recuerdos de lo que ocurrió antes de esa edad. Recuerdo que nuestra madre nos llevaba a su habitación y nos acostaba en la cama. Nos obligaba a tocarnos entre nosotros. Luego, las cosas empeoraron. Ella comenzó a presentarnos a sus numerosos amigos, no todos juntos, sino de uno en uno.
Ella cenaba allí y luego se marchaba sola, dejando a alguno de nosotros atrás. Apenas la puerta se cerraba tras ella, comenzaban las agresiones, a veces eran brutales y violentas, otras, sorprendentemente, muy suaves. En un par de ocasiones, ella se quedaba y participaba en esos actos. Por las mañanas, nuestra madre llegaba y nos llevaba de vuelta a casa, siempre en silencio. A veces yo iba, pero otras simplemente me quedaba en la cama, mientras la cama de al lado estaba vacía, ya que no estaba mi gemelo. No sabía dónde estabas ni qué sufrías. Teníamos solo 8 años y esto ocurría con regularidad. Crecimos en ese ambiente, ¿cómo pudo nuestra madre hacernos esto? Pero ella falleció, y nunca pagó por sus actos. Ya no puedo decírselo y lamento no haberlo hecho. Más tarde, Marcos le contó a su hermano que las noches eran un verdadero infierno para ellos, eran prisioneros de su propia madre. Cada noche, ella elegía a una de las víctimas entre ellos. A los 12 años, a él y a Alex los contrataron para servir bebidas en una fiesta. Fue en esa fiesta donde ella se encontró cara a cara con uno de sus agresores. Yo vi a un hombre que me había hecho cosas horribles. Él estaba de pie, riendo, rodeado de mujeres hermosas vestidas con largos vestidos, parecía rico y exitoso, casi brillaba. Pero para mí, era un monstruo asqueroso. Debí servirle una bebida, y cuando me miró, me asusté tanto que me orín justo allí, en medio de la sala, paralizado a los 12 años. Aún lo veo en la esquina de la habitación, junto a la ventana, recordaba Marcos en su libro. La última vez que ocurrió algo así, cuando el niño tenía alrededor de 14 años, nuestra madre llevó a Marcos a la casa de un famoso artista en Londres. Ella cenó y bebió vino con él, y luego, como hacía siempre, dejó a su hijo y se fue a casa, cediéndolo a su disposición. Nadie sabía por qué lo hacía ni qué recibía a cambio. Esa noche transcurrió como de costumbre, el hombre llevó a Marcos a su habitación, rodeado de sus pinturas. Sin embargo, esa vez, Marcos le dijo que no quería eso y salió corriendo de su casa. Saltó al tren que iba hacia Sask y se coló a escondidas en la habitación que compartía con Alex, entrando por la ventana. Ella se sorprendió al verlo en la mesa del desayuno a la mañana siguiente, pero no dijo una palabra. Esa fue la última vez que sucedió algo así, y nunca se habló de ello, ni entre ellos, ni con sus hermanos. Puede parecer extraño, ya que solían hablar de todo. Pero todo terminó en silencio. Marcos cree que si su padre no hubiera sido un tirano, habrían ido a él y probablemente habría hecho algo al respecto. A partir de esa última noche en Londres, él y su hermano decidieron mudarse al ala del hogar, donde se sintieron más seguros, era mejor estar fuera de la casa que dentro. Después de finalizar el rodaje del documental y de que la verdad saliera a la luz, los hermanos fueron a un pub. Nos sentamos allí y compramos cervezas, decía Alex. Marcos nos preguntó si estábamos bien. Yo le respondí que sí, que todo estaba bien. Tras el estreno del filme, se revelaron otras historias. Oliver, el hermano menor, también comenzó a recibir terapia psicológica para poder afrontar el trauma por el que había pasado. Nunca había hablado sobre su pasado con nadie, exceptuando a su psiquiatra. Los hermanos se enteraron de que su padre había chocado el coche después de que le informaran que era posible que no fuera el padre de los gemelos. Cartas antiguas revelaron que el matrimonio no había sido un obstáculo para Jill, quien siempre había anhelado aventuras sexuales. Fue su propio hermano quien alertó a John Lewis sobre la infidelidad de Jill. Tras la muerte de su padre, Jill dejó a los gemelos en un orfanato durante un año, tiempo en el cual sus familiares intervinieron para que recuperara a sus hijos. La madre no abandonó a los niños por el dolor de perder a su esposo, en realidad, se dedicaba a salir y a relacionarse con hombres, buscando su libertad sin límites. Este comportamiento era su principal problema en la vida, ya fuera al presentarse sin invitación en fiestas, decir cosas inapropiadas a los amigos de los gemelos o vestir ropas provocativas. La hermana de su padre la suplicó que le entregara a sus hijos, pero Jill se negó rotundamente.
Si ella estuviera viva hoy, me gustaría que se le hiciera responsable de sus acciones. Al hablar sobre nuestra madre, sé que su imagen siempre estará manchada. Hablar sobre el abuso y liberarse de él es crucial para dejar de ser víctimas, concluyó Marcus. Actualmente, los gemelos son exitosos socios en un negocio inmobiliario en Londres y administran un boutique hotel en la isla africana de Pemba. En cuanto a la pérdida de memoria, Alex todavía no está seguro de si fue una bendición o una maldición, probablemente fue ambas cosas.